de la continuación del tema que estábamos viendo, que se llama evolución, unicidad en el sentido de que las especies tienen antepasados comunes y diversidad en el sentido de que de un solo ser anterior a veces se originan varias especies. Y vamos a empezar con esta pequeña pregunta. Tú sabes que existe la teoría de la evolución, pero hasta donde tú sepas, y no importa si no es la respuesta de un libro, ¿qué pruebas realmente tenemos de que la teoría de evolución no es solamente una idea, sino que realmente hay evidencias de que es un hecho científico? ¿Qué pruebas conocen ustedes de que la evolución realmente hay evidencia para poder decir que es un hecho? ¿Qué es la evolución a grandes rasgos? Es que los seres vivos presentan mutaciones al azar. Esas mutaciones al azar pasan a la siguiente generación. Si las mutaciones los vuelven más aptos, poco a poco, de generación en generación, esa mutación se va difundiendo por la población. Si no es una mutación benéfica, suele ya no difundirse, porque el que no recibió tantos beneficios, digamos que se queda, pues tiene menos descendientes o no puede sobrevivir o demás. A ver, hasta ahorita veo que ha contestado esta pregunta el 27% de ustedes. Quisiera que, a ver, intentaran empezar hasta donde ustedes saben cuáles son las posibles pruebas de la evolución. Pero veo que ya hay un poquito más de participación. Bueno, vamos a ver algunas de las cosas que contestaron los compañeros. Las similitudes en el ADN. Así es, la biología molecular es una de las más grandes pruebas de la evolución. La similitud que existe en el ADN de todos los seres vivos y de los que están muy cercanos es muy bueno. Los fósiles. Esto es una excelente respuesta. Además del ADN, el registro fósil nos permite comparar con otros seres vivos que ya no existen. Se han comprobado evidencias científicas, por ejemplo, la que comprueba que la teoría apoya en 4 pruebas de diferentes. Sí, hay como 4 pruebas, nada más cuáles son, ¿no? Pero sí, el cuello de las jirafas. Algunos órganos, las similitudes que existen entre diferentes especies son prueba de que tienen un antecedente común. Los fósiles, que las generaciones van cambiando, los rastros pasados, o sea, los fósiles, los cambios que se generan, la embriología. Los seres humanos, cuando somos embriones, hay una etapa en que se alcanzan a distinguir agallas, como en los peces. Hay un punto en el desarrollo embrionario que no puedes distinguir si el embrión le pertenece a un pez, a un ave o a un mamífero. Y ya después se van separando. Las características físicas, estudiándolas, sí, tienen toda la razón. Como eso que acaban de poner ustedes ahí es lo que vamos a ver y es lo que les van a preguntar en el examen. ¿Qué se refiere que la evolución tiene unicidad y que tiene diversidad? Por ejemplo, esta imagen de acá se supone que es la familia de la coliflor, a la que pertenecen el repollo, la coliflor, el brócoli, el col. Todos ellos vienen de un antepasado común.
algo así como pues una brócoli original. Se dice que la evolución presenta unicidad porque todos ellos se unen en un antepasado común. Y se dice que la evolución presenta diversidad porque de un antepasado común se generaron diferentes especies. Esto es con la familia de la coliflor, pero si nos vamos a todos los seres vivos, el primer ser vivo original dio origen a las bacterias y a otros seres súper diferentes que se llaman arqueas. Estos no tienen núcleo. Y después evolucionaron 4 grupos con núcleo: los animales, los hongos, los protistas, que todos son unicelulares menos las algas marinas, y lo que es propiamente hablando las plantas. Entonces, hay unicidad en el sentido que todos venimos de un ancestro común, y hay diversidad en el sentido de que se han generado millones de especies diferentes. La gran propuesta de Carlos Darwin fue que la evolución es al azar, pero que su mecanismo de acción se llama selección natural. Estas son así como la línea evolutiva del elefante, pero a fin de cuentas hubo algunos genotipos que no fueron tan exitosos, y al no ser exitosos, la selección natural, le llamamos así a que sobreviva el más apto y sea el que tenga descendencia. Ahora, quisiera que intentaran ustedes hacer estos pares. Los van a hacer pues intuitivamente, pero después van a ver que esto después les va a servir. Estas son las pruebas de la evolución, y estos son dibujitos que las representan. Pudieran intentar hacer el emparejamiento de las pruebas de la evolución con una imagen que lo represente. A ver, veo que algunos ya terminaron, ya muchos ya están por terminar. Ya nos faltan poquitos. Se le llama biogeografía al estudio de los lugares en donde están los seres vivos. Y por ejemplo, como África y América en algún momento estuvieron pegados, hay similitud en las especies. La anatomía comparada, esta es la anatomía del hueso del húmero en las ballenas, en los delfines, en los felinos y en los humanos. Todos tenemos el hueso, el mismo hueso, únicamente que ha evolucionado de forma diferente. Por otro lado está la embriología, que es la comparación de los seres vivos, pero cuando están en pleno desarrollo, el estudio del ADN, el estudio de los fósiles. Se le llama estructura vestigial a un como remanente, a un órgano
que está presente, pero ya no tiene función. Yo no sé si ustedes sabían, pero es la pata trasera de una lagartija. Las ballenas tienen unos huesecitos que son como lo que queda de esa patita. No tienen patitas, pero en el interior tienen unos huesitos que era donde estaba esa patita. Y las víboras también tienen unos huesecillos que eran como las patitas. Bueno, que es de donde vinieron las patitas, o más bien que desaparecieron. Bueno, esta presentación ustedes la tienen ahí en el Canvas. Ahora lo que les quiero platicar es que se considera que hay este, 6 grandes reinos de los seres vivos. Los vamos a dividir en procariotas, los que no tienen núcleo, y son las arqueas y las bacterias. Las arqueas son unos seres unicelulares que solo viven en lugares donde hay mucho calor, mucha sal, mucho ácido, y se piensa que están emparentados con las primeras formas de vida. Y los eucariotas, que a fin de cuentas tenemos 4 grandes grupos. Los protistas, que son en su mayoría unicelulares, los hongos, los animales y las plantas. Las plantas y los hongos son tan diferentes como los animales y las plantas. Ahora, ¿qué características principales? Estos son los 6 reinos. ¿Qué características principales tienen estos 6 reinos? ¿O cómo yo podría identificarlos? A ver, fíjense muy bien y ahorita van a hacer una actividad nada más de retención. Los animales siempre tienen células eucariotas, nunca tienen paredes celulares, su ADN está formando cromosomas, es decir, en línea, no hay ningún animal unicelular, todos son multicelulares, todos tienen muchas células, todos se tienen que alimentar, todos se reproducen sexualmente, tienen la capacidad de moverse y tienen diferentes tejidos. ¿A qué me refiero con diferentes tejidos? Pues que tenemos piel, músculo, hueso, así, ¿no? Las plantas son eucariotas, sí tienen pared y de una sustancia química llamada celulosa. Todas son multicelulares, pero todas son autótrofas y se pueden reproducir sexual y asexualmente y tienen tejidos diferenciados, es decir, tienen corteza, raíz, hojas, frutos y demás. Los hongos tienen pared celular, pero de una sustancia química llamada quitina. Hay unicelulares y multicelulares. Todos los hongos son heterótrofos. No son como las plantas autótrofas. Se pueden reproducir asexual y sexualmente. No tienen movilidad y tienen tejidos diferenciados. Ahora, los protistas, como las amibas, son eucariotas. Casi todos son unicelulares, menos las algas marinas. Hay autótrofos y también hay heterótrofos. Se pueden reproducir sexual y asexualmente, pero tienen una característica única. No tienen tejidos diferenciados. Es decir, es como un solo tipo de estructura. Y las bacterias y las arqueas no tienen núcleo. Las arqueas viven en lugares extremos. Esa es una característica única. Y las bacterias solamente son unicelulares, solamente son de reproducción asexual, algunas tienen movilidad, otras no. A ver, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Aquí tienen un cuadro resumen de lo que les platiqué y vamos a hacer así unas preguntas de retención. Van a ver que no están tan complicadas. Cuando después de contestar, la contestan, lo que sea, y le dan siguiente.
Y ahorita comparamos las respuestas. Esta clasificación en reinos realmente es una clasificación muy, muy general, como para decir, realmente existen 6 tipos de seres vivos muy diferentes entre sí, que salieron del ancestro común. Ya nada más me falta que terminen unos poquititos. Ok, creo que ya nada más me faltan 2. La mayor parte de especies tomadas como especies realmente son unicelulares. En sí, de las especies, por ejemplo, los protistas, en número de especies, son muchísimas más que los animales. En realidad hay más seres pequeñitos que seres grandes. Y el ecosistema también está hecho, bueno, se basa en los microorganismos. Y a pesar de lo diferentes que son todos los animales, todos los animales comparten ciertas características en común, igual todos los vegetales y además. Existen animales de reproducción asexual, o sea que un solo ser, que un solo animal pueda generar descendencia él solito, no hay reproducción asexual. Hay unos casos súper raros, pero que no se consideran asexual en los reptiles, pero en general se considera que todos los animales se reproducen sexualmente. Los hongos, hay levaduras microscópicas y los champiñones. Entonces hay hongos unicelulares y multicelulares. Las plantas y los animales, todas tienen, o sea, todos los animales y todas las plantas tienen muchas células. Las plantas tienen tejidos diferenciados. Entonces se puede diferenciar la corteza de la madera, de los frutos y así. Las arqueas tienen reproducción sexual. Las bacterias y las arqueas no tienen reproducción sexual, solamente tienen reproducción asexual. Los hongos tienen paredes de celulosa. Los hongos y las plantas, los dos tienen paredes, solamente que de una, las plantas lo tienen de celulosa, que es la materia de la que se hace el papel. Y los hongos las tienen de quitina, que es la sustancia química de la que están hechas nuestras uñas. Existen procariotas multicelulares en las algas marinas. La mayor parte de los procariotas son unicelulares como las amibas, pero sí hay algunos multicelulares. Hay hongos autótrofos. Todos los hongos se dedican a absorber materia muerta y descomponerla. Son heterótrofos. Si es multicelular,
Podría ser animal, vegetal, hongo. Es heterótrofo, pudiera ser animal o hongo. Se mueve, pues nomás de animal. Es unicelular, podría ser cualquiera de los tres. Tiene reproducción